Me llamo Luis Pérez. Soy oficial de policía en la pequeña comunidad rural de San Esteban, un lugar donde todos se conocen y los días suelen ser tranquilos. He servido a mi comunidad durante 10 años, y en todo ese tiempo, la rutina ha sido mi compañera constante. Patrullajes, resolver disputas vecinales, alguna que otra pelea en el bar local, nada fuera de lo común. Pero todo eso cambió una noche que, hasta hoy, no he podido borrar de mi mente. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes negras y pesadas. La tormenta había comenzado poco después del anochecer, y la lluvia caía en cortinas densas que dificultaban la visibilidad. Los truenos retumbaban como advertencias lejanas, y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad con una luz cegadora. Fue en medio de ese escenario caótico que recibí una llamada que cambiaría mi vida. La centralita había estado recibiendo llamadas sobre desapariciones misteriosas en las últimas semanas. Al principio, parecían casos aislados, un excursionista que no regresó, un anciano que no volvió a casa después de su caminata diaria. Pero las desapariciones se volvieron más frecuentes y más inexplicables. Personas sin conexión aparente, de todas las edades y profesiones, simplemente desaparecían sin dejar rastro. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. La gente hablaba de una antigua base militar abandonada, oculta en lo profundo del bosque. Los más mayores del lugar recordaban historias sobre experimentos secretos y tecnología avanzada, proyectos que el gobierno había cerrado y dejado en el olvido. Algunos decían que la base estaba maldita, que cualquiera que se acercara demasiado desaparecía sin dejar rastro. Otros hablaban de luces extrañas y ruidos inusuales provenientes de la zona. Como oficial de policía, no podía dar crédito a esas historias sin pruebas. Pero con las desapariciones, era mi deber investigar cualquier pista, por improbable que pareciera. Así que, con una linterna y mi pistola, me adentré en la oscuridad del bosque, siguiendo el rastro de los rumores hasta la base abandonada. El camino a través del bosque era difícil. La lluvia había convertido la tierra en un lodazal resbaladizo, y los árboles, con sus ramas retorcidas, parecían manos esqueléticas que se extendían para atraparme. El aire estaba cargado de humedad y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que la piel se me erizara. La tormenta seguía azotando con fuerza, y cada paso que daba en el terreno fangoso era un desafío. Cuando finalmente llegué a la antigua base militar, sentí una energía extraña en el aire. Era como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad y misterio, susurrando secretos a través del viento helado. Las estructuras metálicas, oxidadas y corroídas por el tiempo, se alzaban ante mí como fantasmas del pasado, testigos mudos de eventos olvidados y siniestros. La entrada principal de la base estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero logré abrirme paso entre las vigas caídas y los restos de lo que alguna vez fueron puertas reforzadas. Al cruzar el umbral, la oscuridad interior me envolvió, y la linterna que llevaba apenas lograba iluminar unos pocos metros adelante. Cada rincón y grieta parecía albergar abismos, con una oscuridad que la linterna no era capaz de romper. Los pasillos eran un laberinto de corredores angostos y salas desmoronadas. El eco de mis pasos resonaba de manera inquietante, amplificado por el silencio opresivo que la tormenta exterior no lograba penetrar del todo. A medida que avanzaba, los sonidos de la lluvia y el viento se desvanecían, reemplazados por un silencio absoluto que hacía que cada crujido y susurro pareciera amplificado. Los edificios en ruinas susurraban historias de tiempos olvidados. Salas de conferencias con sillas volcadas, como si una reunión hubiera terminado abruptamente, y laboratorios con equipos destrozados y cubiertos de polvo. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar, congelado en un momento de caos y abandono. En mi exploración, llegué a una puerta que parecía diferente a las demás. Estaba hecha de un metal oscuro y pesado, sin signos visibles de corrosión. La empujé con cautela, y para mi sorpresa, se abrió con un suave crujido. La sala que descubrí detrás de esa puerta era un laboratorio oculto, claramente más avanzado que el resto de las instalaciones. Las paredes estaban revestidas de paneles metálicos, y las luces intermitentes de dispositivos que aún funcionaban, como si alguien los hubiera dejado encendidos hace apenas unos momentos. Miré alrededor, asombrado por la tecnología que me rodeaba. No entendía cómo nadie se había llevado todo este material,
ya fueran sus dueños originales o algún explorador que hubiera llegado hasta aquí. Había máquinas que no reconocía, con pizarras que mostraban símbolos y gráficos que no comprendía. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente, uno donde las reglas de la realidad se distorsionaban. Pero entre todos esos dispositivos, uno en particular captó mi atención. En el centro de la sala, sobre una mesa metálica, había un artefacto que palpitaba con una luz azulada. Sus inscripciones eran extrañas y fascinantes, como runas de un alfabeto olvidado. El artefacto emitía un zumbido suave y constante, como el latido de un corazón. Me acerqué con cautela, sintiendo una extraña atracción hacia él. Al extender la mano y tocarlo, una corriente eléctrica recorrió mi brazo, pero no fue doloroso. Fue como un flujo de energía que me conectaba con el dispositivo. Decidí llevármelo, aunque no podía prever las consecuencias de mi decisión. Lo coloqué en mi mochila con cuidado. Algo en mi interior me decía que ese artefacto era crucial, que tenía un objetivo que debía descubrir. Cada rincón que inspeccionaba revelaba más preguntas que respuestas. Los pasillos seguían pareciendo un laberinto, con cada giro y cada puerta ocultando secretos oscuros y olvidados. Mientras continuaba mi investigación, un ruido sordo y profundo resonó a través de los muros de la base, haciéndome detenerme en seco. La tierra tembló bajo mis pies y el sonido de detonaciones lejanas llenó el aire. Corrí hacia una ventana rota, al mirar afuera, vi algo que nunca podré olvidar. El cielo nocturno estaba iluminado por destellos verdes brillantes que cortaban la oscuridad como cuchillas de luz. El caos se desató a mi alrededor. El suelo temblaba con cada detonación y el aire se llenó de un zumbido eléctrico que parecía vibrar en mis huesos. Sin previo aviso, el techo de uno de los edificios cercanos se desplomó, y una oleada de polvo y escombros se elevó hacia el cielo. Fue entonces cuando las vi. Entre el polvo una suerte de portal se abría y criaturas de aspecto reptiliano con ojos brillantes y garras afiladas emergían de las sombras, desatando el caos. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y adrenalina se apoderó de mí. No podía permitirme el lujo de quedarme paralizado. Debía actuar rápidamente si quería sobrevivir. Recordé el artefacto que había encontrado, y en un acto de desesperación, lo saqué de mi mochila. Lo activé sin saber realmente cómo funcionaba, esperando que me brindara alguna ventaja. En el momento en que mis dedos tocaron el dispositivo, sentí una conexión inmediata y poderosa. Una corriente de energía fluyó a través de mí, y el artefacto comenzó a emitir un resplandor azul intenso. De repente, comprendí que podía controlar la tecnología alienígena a mi alrededor. Con un movimiento de mi mano, logré manipular uno de los portales, cerrándolo antes de que más criaturas pudieran atravesarlo. Las criaturas reptilianas no tardaron en darse cuenta de mi presencia. Emitieron gruñidos bajos y amenazadores, avanzando hacia mí con sus garras listas para atacar. Utilizando el artefacto, creé un campo de fuerza a mi alrededor, que detuvo su avance momentáneamente. Pero sabía que no aguantaría mucho. Necesitaba encontrar una manera de escapar o, al menos, ganar algo de tiempo. Corrí por los pasillos oscuros, con las criaturas pisándome los talones. Usé el artefacto para activar y desactivar puertas, creando obstáculos y cerrando caminos detrás de mí. Sin embargo, no podía mantener ese ritmo para siempre. Mi energía se agotaba y las criaturas eran incansables. Mientras huía, mi mente buscaba una estrategia. Recordé haber visto una sala de control en mi exploración inicial, un lugar que podría ofrecerme alguna ventaja. Con cada giro y cada puerta que cruzaba, la esperanza de encontrar esa sala crecía. Finalmente, llegué a una puerta que reconocí. La empujé y entré apresuradamente, cerrándola tras de mí. La sala de control estaba en ruinas, pero algunos de los paneles aún funcionaban. Me acerqué a uno de ellos, utilizando el artefacto para conectarme a la tecnología alienígena. Las pantallas se iluminaron, mostrando mapas y datos que no podía comprender. Con el artefacto en mano, únicamente haciendo uso de mi voluntad, desactivé el campo de fuerza de la puerta y corrí hacia la salida. Las criaturas, desconcertadas por las luces intermitentes, vacilaron momentáneamente, lo que me dio la oportunidad de escapar. Los pasillos parecían interminables,
y cada segundo contaba. Finalmente, alcancé la salida y me encontré de nuevo bajo la lluvia torrencial. Sin detenerme, corrí hacia el bosque, alejándome lo más rápido que pude de la base. Con el artefacto aún palpitando en mi mano, comprendí que mi lucha por la supervivencia y la verdad acababa de empezar. No tenía idea de lo que vendría después, pero estaba decidido a descubrirlo y a luchar hasta el final. El bosque, normalmente un lugar de paz y tranquilidad, se había transformado en un escenario de pesadilla. Las sombras parecían moverse con vida propia, y cada crujido de las ramas y hojas bajo mis pies me hacía volver la cabeza con nerviosismo. El artefacto en mi mano palpitaba con una luz constante, dándome una débil sensación de seguridad. Sabía que sería esencial para mi supervivencia. Tras lo que parecieron horas de correr, encontré un pequeño claro y decidí descansar. Me refugié bajo un árbol grande, utilizando sus gruesas ramas como protección contra la lluvia. Necesitaba evaluar la situación y planear mis próximos pasos. De repente, un sonido rasgó el silencio, un gruñido bajo y gutural. Antes de que pudiera reaccionar, una de las criaturas reptilianas surgió de la espesura, sus ojos brillantes fijos en mí. Era una de las más grandes que había visto, con garras afiladas que destellaban a la luz de los relámpagos. Se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente, y apenas tuve tiempo de levantar el artefacto. El dispositivo respondió, creando una barrera de energía justo a tiempo. La criatura chocó contra ella, rechinando los dientes y arañando la superficie con furia. Sabía que no podría mantener la barrera por mucho tiempo, necesitaba una forma de contraatacar. Concentrándome, canalicé la energía del artefacto. La barrera estalló hacia afuera, lanzando a la criatura varios metros atrás. Pero no estaba sola. Otros invasores emergieron del bosque, rodeándome. Eran rápidos y letales, moviéndose con una coordinación que no había imaginado. Cada uno de sus ataques era preciso, apuntando a mis puntos débiles. Usé el artefacto para defenderme, lanzando pulsos de energía y creando barreras temporales. En medio de la batalla, algo inesperado ocurrió. Oí voces humanas, distorsionadas por la lluvia y el ruido de la lucha. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente de las voces, pero las criaturas no me daban tregua. Finalmente, logré repeler a las últimas criaturas con un pulso de energía más fuerte de lo que pensaba. Mi respiración era pesada y mi cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero sabía que no podía quedarme allí. Las voces humanas eran mi única esperanza, y necesitaba encontrar a esas personas. Seguí avanzando, guiado por los sonidos cada vez más claros. No tardé mucho en encontrarme con un grupo de hombres y mujeres vestidos con uniformes militares, armados y equipados con tecnología avanzada. Sus rostros eran serios, y cuando me vieron, sus armas me apuntaron inmediatamente. «No disparen», grité, levantando las manos en señal de paz. «Soy Luis Pérez, oficial de policía. Estoy investigando las desapariciones». Uno de los hombres, claramente el líder, hizo un gesto para que bajaran las armas. Se acercó a mí con cautela, evaluando cada uno de mis movimientos. «Pérez, ¿eh? No deberías estar aquí. Esto es una zona de operaciones militares clasificadas». «Lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero las desapariciones, los ataques. Esto va más allá de lo que pensaba. Necesito entender qué está pasando». El líder me miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. «Sargento Ortega», dijo, extendiendo la mano. «Estamos aquí para contener la situación. Esta base ha sido objeto de vigilancia durante años. Sabíamos que algo así podría ocurrir, pero no esperábamos que fuera tan pronto». Mientras hablábamos, el grupo se mantenía alerta, sus ojos escaneando el entorno en busca de cualquier señal de peligro. Me di cuenta de que estos no eran soldados comunes. Sus movimientos eran precisos y coordinados, como si cada uno supiera exactamente lo que debía hacer en cada momento, y sobre todo, estaban absolutamente en calma pese a los sucesos que estaban ocurriendo. Era evidente que esta célula del gobierno había estado preparándose para este escenario durante mucho tiempo. «Ven con nosotros, podemos necesitar tu ayuda». Acepté,
sabiendo que era mi mejor opción para sobrevivir y, quizás, para entender mejor lo que estaba ocurriendo. Nos movimos rápidamente a través del bosque, guiados por la experiencia y la tecnología avanzada del equipo. A medida que avanzábamos, comencé a ver signos de preparativos militares, puestos de vigilancia, suministros escondidos y puntos de evacuación. Este no era un grupo improvisado, estaban preparados para una batalla. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. No era solo una invasión, era una batalla por la supervivencia, y yo había sido arrastrado a su epicentro. Llegamos a un campamento, oculto en un claro del bosque. Había carpas y equipos de comunicación, y un grupo de soldados trabajando frenéticamente para fortificar la posición. Me integré con ellos, ayudando donde podía, mientras mi mente trataba de procesar todo lo que veía. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través del denso follaje del bosque cuando el campamento se puso en marcha. Los soldados, bajo el mando del sargento, trabajaban con una eficiencia implacable. Mientras tanto, yo, todavía procesando los eventos de la noche anterior, me encontraba atrapado en un torbellino de actividad y preparativos. Ortega me convocó a una reunión en la carpa principal, un espacio reducido lleno de mapas, equipos de comunicación y pantallas que mostraban datos en tiempo real. Al entrar, noté a varios de sus oficiales discutiendo en voz baja, sus rostros tensos por la preocupación. Él se volvió hacia mí y me hizo un gesto para que me acercara. Necesitamos toda la ayuda posible para contener esta invasión. Has demostrado que puedes manejar esa tecnología alienígena. ¿Estás dispuesto a trabajar con nosotros? Asentí, sin dudar. Haré lo que sea necesario para detener a esas criaturas. Pero necesito saber más. ¿Cuál es el plan? Me llevó a uno de los mapas. Sabemos que las criaturas están usando portales para moverse. Nuestro objetivo es cerrarlos y contener la invasión. La tecnología que llevas contigo podría ser la clave para hacerlo. Necesitamos utilizar ese artefacto para cerrar los portales y repeler a los invasores. Pasamos las siguientes horas desarrollando una estrategia. Los soldados estarían en la primera línea, repeliendo a las criaturas con sus armas avanzadas, mientras yo usaría el artefacto para cerrar los portales. A pesar de la aparente claridad del plan, había algo en la mirada de Ortega que no me convencía del todo. Sus ojos parecían evaluar constantemente a su alrededor, como si siempre estuviera sopesando más de una opción. La primera incursión ocurrió al mediodía. Un grupo de criaturas había sido detectado cerca de un claro al este del campamento. Nos movilizamos rápidamente, avanzando a través del denso bosque con sigilo. El sonido de las criaturas se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando llegamos al claro, vimos una docena de invasores reptilianos emergiendo de un portal brillante. Ortega dio la señal y sus soldados abrieron fuego, sus armas lanzando ráfagas de luz que impactaban a las criaturas, haciéndolas retroceder. Aprovechando la distracción, avancé hacia el portal con el artefacto en la mano. Activé el dispositivo, sintiendo nuevamente esa corriente de energía fluir a través de mí. El portal comenzó a parpadear y, con esfuerzo, logré cerrarlo. Las criaturas, al ver su ruta de escape cortada, se volvieron aún más feroces. La batalla se intensificó, y por un momento, pensé que no podríamos contenerlas. Pero lo logramos. Con el portal cerrado y las criaturas finalmente abatidas, la sensación de triunfo fue evidente. Sin embargo, la mirada del sargento seguía sin cambiar. Cerrábamos portales, repelíamos invasores, y cada vez que me observaba usar el artefacto, notaba una chispa de algo más en sus ojos. Era como si viera en mí y en el artefacto no solo una herramienta, sino un objetivo. Las siguientes misiones fueron cada vez más peligrosas. Las criaturas parecían estar evolucionando, volviéndose más astutas y agresivas, conocedoras de lo que había pasado con los otros portales. Decidimos que nuestra mejor opción era explorar más a fondo el laboratorio que encontré inicialmente en la base militar. Sabíamos que las respuestas que buscábamos se escondían allí, entre las ruinas y la tecnología alienígena abandonada. Organizamos un pequeño grupo de exploración compuesto por Ortega, Álvarez, dos de sus mejores soldados, el propio sargento y yo.
Equipados con linternas, armas y el artefacto, nos adentramos en lo que quedaba de la base. El laboratorio secreto era tal como lo recordaba, un vasto espacio lleno de máquinas extrañas, paneles luminosos y mesas metálicas cubiertas de polvo. Nos dividimos para abarcar más terreno, cada uno de nosotros investigando diferentes áreas. El sargento y yo nos dirigimos hacia lo que parecía ser la sala de control principal. Mientras exploramos, descubrimos documentos esparcidos por el suelo. Algunos eran ilegibles debido al deterioro, pero otros estaban sorprendentemente bien conservados. Lo que encontramos fue inquietante. Los documentos revelaban que la base había sido un centro de investigación clandestino dedicado a experimentar con tecnología alienígena. «Esto es increíble», murmuré, pasando las páginas llenas de ecuaciones y diagramas incomprensibles. Estaban jugando con fuerzas que no entendían. Asintió, su rostro sombrío. Y parece que pagaron el precio por su arrogancia. «Mira esto». Me pasó un documento que describía un experimento en particular, uno relacionado con la creación de portales interdimensionales. Los científicos habían descubierto una forma de abrir puertas a otros mundos, utilizando una combinación de tecnología alienígena y energía. Sin embargo, los experimentos habían tenido consecuencias imprevistas, la creación de esos portales había atraído la atención de los invasores reptilianos. Entonces, las criaturas no vinieron aquí por accidente, dije en voz alta, tratando de procesar la magnitud de la revelación. Fueron atraídas por la actividad en la base. Exactamente, respondió. Y parece que estaban buscando algo específico, algo que los científicos encontraron o crearon. Mientras seguíamos revisando los documentos, los soldados se unieron a nosotros, trayendo más información. Habían encontrado varias cámaras de contención, algunas de las cuales aún funcionaban, y que contenían restos de criaturas alienígenas disecadas y piezas de tecnología que nunca había visto antes. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo Álvarez, su voz temblando ligeramente. «Lo que sea que estaban haciendo aquí, es más grande de lo que imaginamos». De repente, un ruido fuerte resonó en el laboratorio. Todos nos pusimos en alerta, apuntando nuestras armas hacia la dirección del sonido. Una de las máquinas que creíamos inactiva comenzó a emitir un zumbido bajo y constante. El artefacto en mi mano reaccionó, brillando intensamente. Sentí una vibración a través de mi brazo, como si el dispositivo intentara comunicarse con la máquina. «Creo que debemos activar esto», dije, acercándome con cautela a la máquina. «Puede que nos dé más respuestas». El sargento asintió, y me dejó proceder. Con cuidado, utilicé el artefacto para interactuar con la máquina. Los paneles comenzaron a iluminarse, mostrando datos en un idioma que no reconocía. Sin embargo, los símbolos y gráficos comenzaron a transformarse, adaptándose a nuestro lenguaje. Finalmente, la pantalla mostró un esquema detallado de la base, incluyendo una sección subterránea que no habíamos explorado. «Ahí está», dijo Ortega, señalando la pantalla. «El verdadero corazón de la base. Ahí es donde encontraremos las respuestas». Nos dirigimos hacia una entrada oculta que conducía a los niveles inferiores. El acceso estaba bloqueado por una puerta pesada, pero el artefacto, una vez más, demostró su utilidad. Con un destello de luz azul, la puerta se deslizó, revelando un túnel descendente iluminado por luces parpadeantes. A medida que avanzábamos, encontrábamos más señales de los experimentos, salas de pruebas, contenedores con fluidos extraños, y más documentos que detallaban los progresos y fracasos de los científicos. Finalmente, llegamos a una gran cámara subterránea. En el centro de la sala, rodeada de equipos avanzados, había una cápsula de contención masiva. Dentro, flotando en un líquido viscoso, había una criatura alienígena. A diferencia de los invasores a los que nos habíamos enfrentado, esta era diferente. Más grande, más imponente, y claramente una entidad de mayor rango o importancia. «Ahí está», dijo en un susurro. «Esto es lo que estaban buscando. Esta criatura, es su líder». La comprensión me golpeó como un mazazo. Los invasores no solo estaban atacando al azar, estaban buscando a su líder, había sido capturado para ser estudiado por los científicos de la base.
Sin él, las criaturas estaban desorganizadas, pero su presencia aquí indicaba que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Debemos destruir esto, dije con determinación. No podemos permitir que lo recuperen. El sargento dudó un momento, pero luego asintió. Tienes razón. Pero debemos hacerlo de manera que no cause más daños. Si destruimos la cápsula sin cuidado, podríamos desencadenar una reacción en cadena con la tecnología aquí presente. Trabajamos juntos para desactivar los sistemas y preparar la cápsula para una destrucción controlada. Mientras lo hacíamos, el artefacto continuaba reaccionando, proporcionando la energía y los comandos necesarios para completar nuestra tarea. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de finalizar el proceso, oímos un estruendo a nuestras espaldas. Las criaturas habían encontrado nuestra ubicación y estaban forzando la entrada al laboratorio subterráneo. Los soldados se posicionaron alrededor de la entrada, disparando contra las criaturas que intentaban abrirse paso. El sonido de los disparos y los gritos de batalla llenaban la cámara, creando una atmósfera de desesperación. Finalmente, el sistema de autodestrucción de la cápsula estuvo listo. Con un último esfuerzo, activé el artefacto y desaté una descarga de energía que destruyó la cápsula y la criatura dentro de ella. El estallido fue poderoso, enviando una onda expansiva que derribó a varias de las criaturas invasoras. Con la cápsula destruida, las criaturas parecieron desorientadas, vacilando en su ataque. Aprovechamos la oportunidad para retirarnos, dejando el laboratorio subterráneo en ruinas. La noche cayó rápidamente sobre el campamento, envolviéndonos en una oscuridad densa y opresiva. Las estrellas brillaban con una frialdad distante, ajenas al peligro que se cernía sobre nosotros. El silencio del bosque era inquietante, roto solo por el murmullo ocasional de los soldados en sus puestos de vigilancia y el susurro del viento entre los árboles. Desde la destrucción del laboratorio subterráneo, sabíamos que habíamos despertado la ira de los invasores. Había una sensación evidente de que algo estaba por ocurrir, una calma tensa antes de la tormenta. Los soldados del campamento se movían con una cautela nerviosa, conscientes de que cada sombra podría esconder una amenaza. La primera señal de que algo iba mal llegó poco después de medianoche. Uno de los soldados en el perímetro del campamento comenzó a gritar. Sus palabras eran ininteligibles en la distancia, pero el tono de pánico era inconfundible. Un segundo después, un estallido resonó, iluminando brevemente el bosque con un destello rojo. Nos encontramos en medio de una confusión caótica. Las criaturas alienígenas emergían de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz siniestra. Se movían con velocidad y ferocidad. En cuestión de segundos, el campamento estaba bajo un ataque masivo. Los soldados abrieron fuego, pero las criaturas surgían sin parar. Las balas y las granadas solo lograban ralentizarlas momentáneamente. Las criaturas eran implacables, avanzando sin temor ni vacilación. Desesperado, saqué el artefacto y lo activé. Una vez más, sentí esa corriente de energía fluir a través de mí, y concentrado, logré crear un campo de fuerza alrededor del campamento. La barrera azulada destelló al activarse, repeliendo a las criaturas que intentaban atravesarla. Los oficiales estaban ya en movimiento, coordinando una retirada estratégica. Todos hacia el punto de evacuación B, ordenaron, señalando hacia el oeste. Rápido, antes de que la barrera caiga. El campamento se movió en un frenesí organizado. Los soldados recogieron el equipo esencial y ayudaron a los heridos, mientras las criaturas continuaban golpeando la barrera con una furia desenfrenada. Cada impacto hacía que el campo de fuerza parpadeara, y sentí como la energía del artefacto se iba agotando. Nos movimos a través del bosque, guiados por la tenue luz de las linternas y las instrucciones. El sonido de la batalla disminuía a medida que nos alejábamos del campamento, pero la sensación de peligro inminente no desaparecía. Sabíamos que las criaturas no tardarían en encontrarnos. Después de lo que parecieron horas de marcha forzada, llegamos al punto de evacuación B, un claro en el bosque donde habían escondido vehículos de transporte y suministros. Sin embargo, la vista que nos recibió no fue la de una salvación, sino de otra pesadilla. Las criaturas ya habían encontrado el lugar y estaban destruyendo los vehículos.
Nos atrincheramos en el claro, utilizando cualquier cosa que pudiera servir de cobertura. Las criaturas nos rodearon rápidamente, y el enfrentamiento fue brutal. Usé el artefacto para crear ráfagas de energía que repelían a las criaturas, pero la fatiga comenzaba a pasar factura. Mis movimientos se volvieron más lentos, y la precisión de mis ataques disminuyó. No podíamos rendirnos. Ortega, viendo la situación desesperada, tomó una decisión rápida. Vamos a usar las granadas y minas. Detendrán a las criaturas y nos darán tiempo para escapar. Colocamos cargas alrededor del claro, mientras el resto del equipo cubría nuestra retirada. El sonido de los disparos y los gruñidos de las criaturas llenaba el aire, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Corrimos hacia la seguridad relativa del bosque mientras un soldado detonaba las minas. El estallido fue ensordecedor, iluminando el cielo nocturno con un destello cegador. Los árboles temblaron y el suelo se sacudió bajo nuestros pies. Las criaturas fueron lanzadas en todas direcciones, y una nube de polvo se elevó hacia el cielo. Nos alejamos lo más rápido posible, utilizando la confusión creada para ganar distancia. La desesperación se apoderó de nosotros mientras corríamos, sabiendo que habíamos perdido nuestro campamento y muchos de nuestros recursos. Después de una frenética carrera a través del bosque, encontramos un pequeño refugio natural, una cueva oculta por la vegetación. Nos refugiamos allí, agotados y heridos. Se organizó una guardia rotativa mientras el resto de nosotros descansaba. Sabíamos que las criaturas seguían buscándonos, pero por el momento, estábamos a salvo. En la penumbra de la cueva, traté de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. La magnitud de nuestra situación era abrumadora. El artefacto, aunque poderoso, no era una solución mágica. Cada uso me dejaba más agotado, y sabíamos que no podríamos depender de él indefinidamente. Ortega se sentó junto a mí, su rostro marcado por la preocupación y la fatiga. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. Necesitamos encontrar una forma de contraatacar. No podemos seguir huyendo para siempre. Asentí, consciente de la verdad en sus palabras. Tenemos que descubrir más sobre esta tecnología. Si podemos entender cómo funciona, podríamos encontrar una forma de detener a las criaturas de manera definitiva. La cueva, aunque segura por el momento, no era un refugio permanente. La presión constante de los ataques y la incertidumbre comenzaron a hacer mella en nosotros. El comportamiento del sargento comenzó a cambiar. Inicialmente, Ortega había sido decidido y concentrado, pero ahora sus órdenes eran cada vez más erráticas y contradictorias. Ordenaba patrullas en direcciones aparentemente sin sentido y luego las cancelaba abruptamente. En lugar de concentrarse en nuestra supervivencia y en la defensa contra los invasores, parecía obsesionado con recuperar ciertos dispositivos de la base. Unas horas después, mientras revisábamos nuestros suministros y planeábamos el próximo movimiento, Ortega reunió a un grupo de soldados para una misión aparentemente urgente. Nos dijo que habían detectado una señal de un dispositivo crucial que necesitábamos recuperar. Sus explicaciones eran vagas y su insistencia desconcertante. Necesitamos ese dispositivo, dijo, su voz tensa. Es vital para nuestra defensa. La tensión en el aire era evidente, y no pude evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Decidí mantenerme cerca de él durante la misión, observando su comportamiento y buscando cualquier pista sobre sus verdaderas intenciones. Partimos al anochecer, moviéndonos con cautela a través del bosque. La señal nos llevó a los restos de un edificio parcialmente destruido en la base. Mientras los soldados buscaban entre los escombros, Ortega se separó del grupo, dirigiéndose hacia una sección específica del edificio. Lo seguí en silencio, asegurándome de no ser detectado. Lo encontré en una habitación oculta, revisando frenéticamente un panel de control. Estaba claro que sabía exactamente lo que estaba buscando. Se giró, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y rabia. No deberías estar aquí. Vuelve con los demás. ¿Qué es lo que estás buscando realmente?, insistí, acercándome más. ¿Por qué esta obsesión con la tecnología? No entiendes nada, gritó, su voz resonando en el pequeño espacio.
Esta tecnología es la clave para nuestro futuro. No podemos dejar que caiga en las manos equivocadas. ¿Nuestro futuro? ¿De qué estás hablando? Comencé a conectar las piezas, recordando las conversaciones fragmentadas y las órdenes contradictorias. ¿Qué sabes realmente sobre el ataque? ¿Fuiste tú quien lo provocó? Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos. No tienes idea de lo que está en juego, dijo en voz baja. El ataque fue necesario. Necesitábamos una razón para intervenir y recuperar esta tecnología antes de que fuera demasiado tarde. La revelación me dejó helado. ¿Provocaste todo esto deliberadamente? ¿Cuántas vidas se han perdido por tu ambición? Las pérdidas son necesarias para el bien mayor, replicó, su rostro endurecido por la resolución. Sin esta tecnología, la humanidad no tiene futuro. Con ella, podemos asegurar nuestra supervivencia y dominación. Antes de que pudiera reaccionar, me atacó, tratando de incapacitarme. Luchamos en el estrecho espacio, cada uno de nosotros buscando una ventaja. Finalmente, logré empujarlo contra el panel de control, desactivando el dispositivo que estaba intentando recuperar. Esto se acaba aquí, dije, jadeando por el esfuerzo. No permitiré que pongas en riesgo más vidas por tu codicia. Me miró con una mezcla de furia y desesperación. No entiendes. Ya es demasiado tarde. Las criaturas seguirán viniendo, y sin esa tecnología, estamos perdidos. Lo dejé inconsciente con una ráfaga de energía y me aseguré de que no pudiera causar más daño. Regresé con el grupo, explicándoles lo que había descubierto. La reacción fue de shock. Ortega había sido su líder, alguien en quien confiaban. Saber que había manipulado la situación y provocado el ataque para justificar la recuperación de la tecnología fue un golpe devastador. Llevamos al sargento de regreso a la cueva, asegurándonos de que no pudiera escapar ni comunicarse con nadie más. La confianza se había roto, pero la determinación de sobrevivir y luchar por un futuro mejor seguía intacta. Sin su liderazgo, tuvimos que organizarnos y replantear nuestra estrategia. La traición y la revelación de su siniestro plan aún pesaban en mi mente mientras las horas transcurrían en la cueva. Sabía que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. La presión de las criaturas invasoras y la desconfianza hacia él creaban una atmósfera tensa y peligrosa. Decidí que la única manera de protegernos y sacar la verdad era escapar y encontrar ayuda externa. Pero no sería fácil. Durante la noche, mientras el campamento se mantenía en una tensa calma, me acerqué a Álvarez y a algunos de los soldados en los que aún confiaba. Les expliqué mi plan de huir y buscar ayuda. Sabía que no todos estarían de acuerdo, pero no tenía otra opción, asintieron, comprendiendo la necesidad de actuar rápidamente. Esperamos hasta la madrugada, cuando la mayoría del campamento estaba dormido o demasiado cansado para notar nuestra ausencia. Nos movimos en silencio, recogiendo solo lo esencial, armas, municiones y el artefacto. Una vez fuera de la cueva, nos dirigimos de regreso a los pasillos oscuros de la base, esperando encontrar algo que nos ayudará con los invasores. Pero no habíamos llegado muy lejos cuando escuchamos los primeros gritos y detonaciones. Las criaturas estaban atacando nuevamente. Utilizando el artefacto, logré crear distracciones. Activé maquinaria y desencadené pequeñas detonaciones controladas para desviar la atención de las criaturas. Cada una resonaba en los estrechos corredores, amplificando el caos que ya se había desatado. Los gritos de las criaturas y los disparos se mezclaban en una cacofonía inquietante. En un momento crítico, nos encontramos rodeados por un grupo de invasores. Las criaturas reptilianas avanzaban con sus ojos brillantes y garras afiladas. No teníamos mucho tiempo. Con el artefacto, creé una barrera de energía que los detuvo momentáneamente. Nos apresuramos por los pasillos, el sonido de las criaturas golpeando la barrera detrás de nosotros resonaba en nuestros oídos. Mientras corríamos, escuché una voz familiar gritando mi nombre. Ortega, libre de sus ataduras, había organizado a sus hombres y nos perseguía. Su obsesión con recuperar la tecnología alienígena lo había llevado al borde de la locura. Sabía que no se detendría hasta capturarnos.
No escaparéis, su voz resonaba por los pasillos, llena de ira y desesperación. Los soldados que estaban con nosotros disparaban a los invasores y a los hombres del sargento mientras seguíamos avanzando. La tensión era insoportable. Cada paso que daba sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Llegamos a una gran sala de control, parcialmente destruida por los combates previos. Había consolas y monitores esparcidos por el suelo, y un gran ventanal que mostraba una vista del exterior. La noche estaba iluminada por destellos de estallidos y disparos. Por allí, grité, señalando una salida lateral. Pero antes de que pudiéramos movernos, una detonación sacudió la sala. Los escombros cayeron a nuestro alrededor, bloqueando parcialmente la salida. «Vamos, ayúdenme a despejar esto», gritó Álvarez, y juntos comenzamos a mover los escombros desesperadamente. Las criaturas se acercaban cada vez más. Finalmente, logramos despejar un espacio lo suficientemente grande como para pasar. Uno a uno, nos escabullimos a través de la abertura y salimos al aire libre. El bosque oscuro nos recibió, pero sabíamos que no estábamos a salvo aún. Teníamos que seguir moviéndonos. Apenas habíamos comenzado a correr cuando el sargento y sus hombres aparecieron detrás de nosotros. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y las criaturas seguían acechándonos en la oscuridad. Era una carrera frenética por nuestras vidas. El bosque era un laberinto de árboles y sombras. Utilicé el artefacto para iluminar nuestro camino. Finalmente, llegamos a un claro donde habían escondido uno de los vehículos de emergencia. Era nuestra última esperanza. Rápidamente, subimos a bordo y encendimos el motor. Ortega y sus hombres aparecieron en el borde del claro, disparando furiosamente. Pero, por ahora, habíamos logrado escapar. Y con cada kilómetro que dejábamos atrás, sentía que nos acercábamos un paso más para sacar la verdad y detener la locura que él había desencadenado. Llegamos a las afueras de una antigua instalación militar abandonada, conocida solo por los mapas que habíamos encontrado en la base. Parecía el último bastión adecuado para nuestra resistencia. Nos adentramos en la instalación, moviéndonos con cautela a través de los corredores oscuros y polvorientos. La tensión era evidente, cada sonido se amplificaba en el silencio del lugar. Finalmente, encontramos la sala de control, una vasta habitación llena de paneles de mando, monitores parpadeando y consolas desactualizadas pero operativas. Utilizando el artefacto, intenté conectarme con los sistemas de la base. La tecnología alienígena parecía responder, adaptándose y sincronizándose con los antiguos sistemas humanos. Las pantallas fueron despertando, mostrando gráficos y mapas detallados de los alrededores. Los demás se desplegaron para asegurar el perímetro mientras yo trabajaba frenéticamente en los controles. Activé secuencias de comandos que cerraron varios portales cercanos, ralentizando el flujo de las criaturas. Cada cierre era acompañado por un destello de luz azul, una señal de que el artefacto estaba funcionando correctamente. Pero la paz fue efímera. Mientras continuaba trabajando, un ruido sordo y pesado resonó en el pasillo. Me volví justo a tiempo para ver a Ortega entrar en la sala de control, su rostro una máscara de furia y determinación. Tenía una herida visible en su costado, pero la mirada en sus ojos era la de un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para tener el artefacto. En un movimiento rápido, disparó. Sentí un dolor agudo en mi hombro mientras la bala me atravesaba, pero no solté el artefacto. Con un estallido de energía, lancé una onda de choque que le envió contra la pared. Cayó al suelo, aturdido. Nos enfrentamos en una lucha brutal, cuerpo a cuerpo. Cada golpe resonaba en la sala vacía, un eco de nuestra desesperación. A pesar de sus heridas, luchaba con una fuerza casi inhumana. Sentí que cada movimiento me costaba más esfuerzo, cada respiración se volvía más dolorosa. Finalmente, en un movimiento desesperado, utilicé el artefacto para crear una descarga de energía directa. Ortega gritó y cayó al suelo, inmóvil. Me desplomé a su lado, jadeando y herido gravemente. Con las últimas fuerzas, me levanté y me dirigí al panel de control. Utilizando el artefacto, cerré los últimos portales visibles en los monitores. Las criaturas, desorientadas y sin refuerzos,
comenzaron a retroceder. El área se llenó de silencio, roto solo por mi respiración entrecortada. A pesar de mis heridas, necesitaba salir de la base y llevar la verdad al mundo. Eché una última mirada al sargento, asegurándome que no representara una amenaza inmediata, y salí de la sala de control. Cada paso por los corredores oscuros y abandonados era una tortura. Mis heridas ardían y estaba agotado. Finalmente, emergí a la luz del amanecer. El aire fresco y la brisa matutina eran un bálsamo para mis sentidos agotados. Me dirigí hacia el vehículo, donde Álvarez y los otros esperaban con ansiedad. Sus rostros se iluminaron al verme, pero la preocupación era evidente. «¿Estás herido?», exclamó, corriendo hacia mí para ayudarme. «Lo sé», murmuré, apenas consciente. «Pero hemos cerrado los portales. Ortega no volverá a molestarnos». Subí al vehículo con su ayuda, y nos alejamos de la instalación militar abandonada. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, me permití un momento de descanso. Cerré los ojos, dejando que el zumbido del motor y el murmullo de mis compañeros se mezclaran en un eco distante. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba preparado. Había logrado cerrar los portales y detener temporalmente el avance de las criaturas, pero sabíamos que no habíamos visto el final de la batalla. La tensión en el vehículo era evidente mientras nos adentrábamos en el denso bosque, buscando un lugar donde pudiéramos planear nuestro próximo movimiento. A medida que avanzábamos por el terreno accidentado, el rugido de los motores y el crujir de las ramas bajo las ruedas eran los únicos sonidos que rompían el silencio del amanecer. Pero pronto, esos sonidos fueron reemplazados por un ruido más siniestro, el gruñido bajo y gutural de las criaturas que nos seguían. Las sombras entre los árboles parecían cobrar vida, moviéndose con una velocidad y precisión estremecedora. «Acelera», le dije al conductor, sintiendo la adrenalina bombeando a través de mi cuerpo. El vehículo se sacudió violentamente mientras intentábamos ganar velocidad, pero el terreno del bosque dificultaba nuestro avance. Finalmente, el vehículo se detuvo bruscamente cuando una de las ruedas quedó atrapada en un surco profundo. «Estamos atascados», exclamó el conductor, golpeando el volante con frustración. «Desmonten y prepárense para correr», ordené, saliendo del vehículo y agarrando el artefacto con fuerza. Sabía que no podíamos quedarnos allí, las criaturas estaban demasiado cerca. Nos dispersamos en diferentes direcciones, adentrándonos en la espesura del bosque, cada uno tratando de encontrar la seguridad. Corrí a través del bosque, sintiendo el peso de mis heridas y la fatiga acumulada, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Podía escuchar los gruñidos y el crujir de las ramas detrás de mí, señal de que las criaturas estaban muy cerca. Sabía que necesitaba utilizar el artefacto para ganar tiempo y crear obstáculos que ralentizaran su avance. Activé el artefacto, concentrándome en el entorno a mi alrededor. Con cada destello de luz azul, creaba trampas improvisadas, árboles que caían bloqueando el camino, raíces que emergían del suelo como tentáculos, y campos de energía que detonaban al contacto de las criaturas. Mi respiración se volvió cada vez más errática mientras corría, con cada paso sentía como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. Pero el miedo y la determinación eran mis combustibles. Sabía que no podía rendirme, no cuando había tanto en juego. De repente, una criatura saltó desde las sombras, atacándome con sus garras afiladas. Giré rápidamente, usando el artefacto para lanzar una descarga de energía que la derribó. Más criaturas emergieron de la oscuridad, rodeándome. Sabía que debía usar el artefacto de manera más creativa si quería sobrevivir. Me concentré y liberé una ráfaga de energía en el suelo, creando un estallido que levantó una nube de polvo y escombros, cegando momentáneamente a las criaturas. Aproveché la distracción y corrí por un pequeño sendero. El terreno se abrió ante mí, revelando un pequeño arroyo que serpenteaba a través del bosque. Sin pensarlo dos veces, me lancé al agua, permitiendo que la corriente me llevara lejos de mis perseguidores. El agua fría me ayudó a despejar mi mente, pero también intensificó el dolor de mis heridas. Emergí del arroyo más adelante, jadeando y temblando. Las criaturas aún me seguían, pero había ganado algo de tiempo. Me adentré más en el bosque, buscando un lugar donde poder atacar.
Encontré un grupo de rocas grandes, lo suficientemente altas como para ofrecerme una ventaja táctica. Subí a las rocas y usé el artefacto para crear una barrera de energía alrededor. Las criaturas llegaron poco después, chocando contra la barrera con furia. Sabía que no podría mantenerla por mucho tiempo, pero cada segundo contaba. Desde mi posición elevada, vi cómo las criaturas se reorganizaban, buscando una manera de superar mi defensa. Utilicé el artefacto para lanzar ráfagas de energía y mantenerlas a raya, pero cada uso me dejaba más débil. Sentí que la energía del artefacto se estaba agotando, y mi visión comenzó a nublarse. No puedo rendirme ahora, pensé, obligándome a mantener la concentración. Sabía que mi única esperanza era crear una distracción lo suficientemente grande como para escapar. Reuniendo mis últimas fuerzas, activé el artefacto y liberé toda la energía restante en una detonación masiva, enviando una onda expansiva que derribó árboles y criaturas por igual. El suelo tembló bajo mis pies y fui arrojado de las rocas por la fuerza. Aterricé en el suelo, sintiendo el aire escaparse de mis pulmones. Me levanté con dificultad, aturdido y herido. Las criaturas, desorientadas por la detonación, se tambaleaban y retrocedían. Sabía que tenía una oportunidad, aunque fuera pequeña, para escapar. Cojeando, me adentré más en el bosque, dejando atrás el caos que había creado. Finalmente, encontré un escondite temporal entre las raíces de un árbol gigantesco. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad. Sabía que no estaba a salvo, pero por ahora, había logrado escapar de mis perseguidores y finalmente me desmayé. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando finalmente vislumbré las primeras señales de civilización. Después de lo que parecieron días de lucha constante y agotadora, los edificios de la ciudad se perfilaban en la distancia como un faro de esperanza. Caminé tambaleándome, mis ropas rasgadas y cubiertas de barro y fluidos. Mis heridas, algunas superficiales y otras más graves, palpitaban con un dolor constante. El artefacto, aunque casi sin energía, seguía en mi mano, una prueba evidente de la pesadilla que había vivido. Al llegar a la periferia, intenté utilizar mi radio para contactar a mis superiores. La señal era débil, pero después de varios intentos, logré establecer comunicación. La respuesta fue rápida y llena de preocupación. Me senté en el suelo, apoyado contra una pared de ladrillos, esperando a que llegara el equipo de rescate. El tiempo pareció alargarse, cada minuto una eternidad mientras luchaba por mantenerme consciente. Finalmente, escuché el sonido de vehículos acercándose y vi las luces de los faros iluminando la calle. Un grupo de agentes del gobierno, fuertemente armados y con rostros serios, descendió de los vehículos. Rápidamente se acercaron a mí, sus movimientos precisos y coordinados. «Pérez, estamos aquí para ayudarte», dijo uno de ellos, mientras otro revisaba mis heridas. «Vamos a llevarte a un lugar seguro». Me subieron a uno de los vehículos y partimos rápidamente hacia un destino desconocido. A través de la ventana, vi cómo la ciudad pasaba en un borrón de luces y sombras. El agotamiento finalmente me venció y cerré los ojos, dejando que la oscuridad me envolviera. Desperté en una habitación blanca y esterilizada, rodeado de equipos médicos. El sonido de máquinas monitorizando mis signos vitales y el suave murmullo de voces me hicieron saber que estaba en un hospital. Sentí una punzada de alivio al darme cuenta de que estaba recibiendo la atención médica que necesitaba desesperadamente. Mientras me encontraba en el hospital, un hombre vestido con traje entró en mi habitación. Su porte era autoritario y sus ojos mostraban una inteligencia fría y calculadora. Johnson se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Tienes dos opciones, Pérez. Puedes colaborar con nosotros, ayudarnos a entender y contener esta amenaza, o podemos asegurarnos de que lo que sabes nunca salga a la luz». La amenaza implícita en sus palabras era clara. Sabía que no tenía realmente una opción. Había descubierto algo que el gobierno estaba dispuesto a proteger a toda costa, y eso significaba que mi vida nunca volvería a ser la misma. Comencé a trabajar con un equipo de científicos y militares, compartiendo mis conocimientos sobre el artefacto y la tecnología alienígena. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos, pero también una creciente sensación de paranoia.
Sabía que estaba vigilado constantemente y que cualquier desliz podría significar mi fin. El agente, el mismo hombre que había supervisado mi interrogatorio inicial, entró en la habitación con una expresión seria. Tomando asiento frente a mí, dijo: hemos revisado tus informes y tu cooperación ha sido invaluable. Pero hay algo que debemos discutir. Sabes que la información que has descubierto es extremadamente sensible, continuó. No podemos permitir que se haga pública por ninguna razón. La seguridad nacional y la estabilidad global dependen de mantener esto en secreto. Lo entiendo, respondí, pero la gente tiene derecho a saber lo que está pasando. Estas tecnologías y las amenazas que representan no pueden ser controladas por un pequeño grupo de personas. Me miró con frialdad. No es una opción. Este conocimiento es demasiado peligroso. Entonces, sacó un documento de su maletín y lo colocó frente a mí. Era un acuerdo de confidencialidad, lleno de términos legales y cláusulas restrictivas. Al final, había una línea donde debía firmar. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y firmé el documento, sellando mi silencio. Una vez firmado el acuerdo, las medidas de seguridad alrededor de mí se intensificaron. La base donde había encontrado el artefacto fue sellada herméticamente, y todos los registros y pruebas de los eventos fueron confiscados y etiquetados como clasificados. Nadie fuera del círculo íntimo del gobierno y el equipo científico conocería la verdad. Finalmente, me llevaron a un edificio gubernamental desconocido. Nos llevaron a una sala de interrogatorios, donde el agente Johnson me esperaba. Me temo que tienes demasiada información, me dijo de forma solemne. Asentí de forma casi mecánica, sabía que mi vida era muy seguramente dependiera de cómo se desarrollase esta conversación. Todavía tenemos el cubo en nuestro poder, pero no hemos sido capaces de utilizarlo. Lo miré fijamente, quizá esto no estuviera yendo por los derroteros que esperaba. Hay una posibilidad de que puedas continuar con tu vida anterior, añadió, pero eso incluye un nuevo puesto de trabajo. Has demostrado que puedes trabajar con nosotros. Sabes que este problema puede volver a aparecer en cualquier momento, y toda ayuda sería gratificada. Me quedé sin palabras un momento. Pero sabes que esto será confidencial, no puedes contar a nadie lo que ha pasado, apoyarás la versión oficial, y nos ayudarás a desentrañar los secretos que pueda guardar ese artefacto, así como usarlo si la situación lo requiere. Contesté con voz dubitativa. Entonces, ¿me estás intentando reclutar? Sí, confirmó, y tu decisión debe ser tomada en este mismo momento. Marcará nuestra forma de proceder de ahora en adelante. No me quedó otra que aceptar la oferta. Sabía que podría haber discrepancias en la forma de proceder en un futuro, pero lo que estaba claro es que mi ayuda podría suponer la diferencia entre la supervivencia de la humanidad o su olvido en el caso de que esas criaturas regresasen. Así pasé a formar parte del equipo de investigación. Muchos os preguntaréis por qué entonces os estoy contando mi historia. Seguramente entendáis mis motivaciones cuando os las explique en el futuro. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.